Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por este nuevo espacio que tenemos para poder conversar acerca del programa Ven Sígueme con el hermano Andrés Hernández y el hermano Heriberto Molina. El día de hoy, pues recordarles que este material, estas conversaciones, no reemplazan ni sustituyen el estudio del manual de Ven Sígueme, tanto individual como en familia. Hermano Hernández, bienvenido. Bienvenido tú también, Heriberto. Gracias por compartir este espacio conmigo. Qué bien. El día de hoy vamos a tener la lección que está desde el 21 al 27 de abril, ¿sí? Donde trataremos la sección de la 37 a la sección 40 de Doctrina y Convenios. El título de la clase del día es Si no sois uno, no sois míos, ¿sí? Así es. Hermano Hernández. Así es, y bueno, entrando también un poco en materia, analizando las sesiones de Doctrina y Convenios de la 37 a la 40, ocurrieron en un lapso corto. No hay mucho contexto histórico que decir, más allá de que, iremos mencionando en cada sesión lo poco que de contexto histórico que podemos dar. La iglesia en ese tiempo estaba creciendo, las persecuciones estaban arreciando, estaban aumentando, intensificándose, y ya habían tenido distintos sucesos de persecución. Entonces el Señor consideró prudente trasladarlos de allí. Era una de las razones, quería fortalecerlos, llevarlos a un lugar donde estuvieran más seguros. Así es, y fue el primer recogimiento que tuvieron en esta época los santos. Y bueno, con respecto al contexto histórico también, en ese momento, José Smith y Sidney Rigdon se encontraban en la traducción de la Biblia. El Señor les manda que por un momento no traduzcan más, porque era conveniente enfocarse en trasladarse. ¿Ya? Y básicamente en eso consiste la sesión. Son solamente 3 versículos, así que vamos a leerlos todos. ¿Te parece? Está bien. Dice el versículo 1. He aquí, os digo que no es prudente que traduzcáis más hasta que os trasladéis a Ohio. Y esto a causa del enemigo y para vuestro bienestar. Y además os digo que no iréis sino hasta que hayáis predicado mi evangelio en aquellas partes y fortalecido la iglesia a donde quiera que se encuentre, y más especialmente en Collegeville, porque he aquí me suplican con mucha fe. Y además un mandamiento doy a la iglesia, que me es prudente que se congreguen en Ohio, para cuando regrese a ellos mi siervo Oliver Cowdery. He aquí, en eso hay sabiduría, y escoja todo varón por sí mismo, hasta que yo venga, así sea. Amén. Dentro de las cosas que analizaba yo, que me llamó mucho la atención y te lo comentaba, es el hecho de que el Señor al final del versículo 2 le dice que a la iglesia donde quiera que se encuentre, y más especialmente en Collegeville, porque aquí me suplican con mucha fe. Y es interesante destacar el hecho que la oración con fe, el esfuerzo con fe, mueve las bendiciones del Señor. En este caso, este pueblo suplicaba con mucha fe y el Señor lo tenía como algo prioritario, primeramente a ellos a causa de su fe. Y nosotros hay veces podemos también analizar en nuestras vidas, nuestras distintas circunstancias, el poder que tiene la oración para ayudarnos a conseguir los milagros que necesitamos, las bendiciones que estamos esperando. Yo creo firmemente que el Señor puede acelerar una bendición en base al aumento de nuestra fe. Así es. Y también la puede demorar en base a la disminución de la misma. Así que podemos hacer que las cosas pasen de acuerdo a nuestra fe. Sí, y eso lo vemos a través de las escrituras en muchas partes, ¿no? La oración de padre Alma por su hijo, tanto que tuvieron que enviar un ángel, el profeta Nefi, quien dice que cada vez que tomaba la esfera sobre sus manos y desarrollaba fe, esta volvía y se orientaba en el camino que debían ir hacia la tierra prometida. Y hay muchos otros ejemplos de las oraciones, el deseo, la fe, el anhelo. Si tan solo pudiera tocar su manto, sé que sanaría. En todas estas expresiones, en muchas de las que el mismo Salvador hizo, dijo, tu fe te ha sanado, ¿no? Muchas la fe fue la causa de los milagros, porque creían antes de ver. La fe como un principio de poder. Exacto, y de actuación, porque aquí tenían que actuar. Aquí el mandamiento del Señor en la sección 37 es de movilizarse. Y algo que me llama la atención y que destaca mucho el Señor en esta sección tan corta, es que necesitaba a los líderes más fuertes allí. Oliver estaba en una misión
había sido enviado a predicar el Evangelio de los lamanitas, pero aún así se le dio el mandamiento de que fuera a colegio. Y tuvo que caminar más de 2.400 kilómetros hasta Ohio con tal de cumplir el mandamiento del Señor. Tanto que el Señor le dice, como lo mencionamos ahorita, que a José Smith y al escritor que por favor paren y se enfoquen en... O sea, él necesitaba que todos los líderes de la iglesia, los más fuertes, pudiesen estar centrados en fortalecer Sion en ese lugar. Así es, y me llama la atención cuando mencionabas en cuanto al apelo de la esfera diagonal o directriz. El Señor decía que nos dijo y vi sus agujas, ¿no? Y aconteció que funcionaban de acuerdo a la fe y que le poníamos en él, sí, que le dábamos. Y así mismo ocurrió con este pueblo. Entonces el Señor les manda que se congreguen en Ohio. Y ese fue, pues, como decíamos, la primera gran congregación que el Señor les mandó a hacer. Él tenía unos propósitos allí para darle unas bendiciones que veremos más adelante también en Doctrina y Convenios 38. Podemos seguir ahora allí. Y bueno, a los miembros se les dio el mandamiento de congregarse en Ohio. Si de repente a nosotros nos dieran el mandamiento de congregarnos en algún lugar, lo primero que tendríamos es dudas, preocupaciones, incertidumbre. ¿Y por qué nos mandan para allá? Exactamente, y eso fue lo que ocurrió con este pueblo. Ellos se preocuparon, empezaron a tener dudas, y recuerden que ellos ahí tenían una vida, tenían tierras, tenían propiedades, habían hecho una vida allí, y de repente el Señor les dice, váyanse, y teniendo en cuenta que además eran nuevos conversos, muchos de ellos se han bautizado semanas antes. Así que el Señor les mandó a dar un cambio drástico en sus vidas, y una vez más su fe fue probada. Y a razón de esas dudas es como viene la sesión 38, en donde el Señor no solamente les habla de quién es Él, su poder, sino de las promesas y bendiciones que Él quería darles, y además les menciona un poco lo que más adelante les enseñaría como la ley de consagración. Sí, algo que me gusta resaltar antes de que empecemos con el versículo 38 es que no solo hay promesas, sino que también hay algo que aparece en algunas partes de las escrituras que son los ayayáis. Hay con tal cosa, hay tal con aquella, y son advertencias del Padre Celestial. Vamos a ver en esta sección. Entonces allí el Señor pues introduce a la sesión hablándole de que Él es el gran yo soy, y habla de su identidad, su poder y su función. Entonces, me gustaría que fuéramos directamente al versículo 7 y 8. ¿Ya? En el versículo 7 nos dice, pero ve aquí, bueno, para no dejarlos allá ahí todavía, empecemos desde el 6. Y así dice que sean guardados los inicuos, que no quieren oír mi voz, sino que antes endurecen sus corazones, y hay de ellos. Entonces, hay una advertencia sobre quienes no quieren obedecer, ¿no? Quienes no quieren escuchar, quienes endurecen su corazón y que son atados con fuertes cadenas por el enemigo. Pero en el 7 dice, pero ve aquí de cierto os digo que mis ojos están sobre vosotros. Estoy en medio de vosotros y no me podéis ver. Pero pronto vendrá el día en que me veréis y sabréis que yo soy, porque el velo de tinieblas en breve será rasgado, y el que no esté purificado no soportará el día. Nosotros hablábamos, y habla aquí de ser uno, y yo pensaba, ¿cómo puede ser uno alguien que no está presente? Digamos, no me refiero tanto a lo geográfico, porque una persona puede ser muy unida con uno, siendo que pueda tener que trabajar lejos, pero se comunica, pero está pendiente. En este caso el Señor dice que Él está en el medio, está presente. Él habla de unidad y así lo demuestra con ejemplo. Yo estoy ahí, unido a ustedes, física y espiritualmente, y además doctrinalmente, en cuanto a mi comportamiento, en cuanto a mi fe, en cuanto a como yo soy. Y algo maravilloso que nosotros mencionábamos también en clases pasadas, es que es una promesa y es una maravilla el poder saber que Él está entre nosotros. Y Él literalmente está entre nosotros, no solo en el templo. Él puede estar entre nosotros cuando es necesario, cuando los misioneros están enseñando. Y la escritura es clara cuando dice que si hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo. Así es. Entonces es literal.
Tú mencionabas que entre el pueblo habían como dudas e inquietudes y pues preocupación en cuanto, bueno, trasladarnos ahora, ¿no? Pero en uno de los versículos, si no estoy mal, es el 4, el Señor dice, yo soy el mismo que llevé a Enoc a tal lugar. Ujú. O sea, qué tranquilidad no escuchar a quien nos está mandando ir a un sitio. Dice, yo soy el autor de haberme llevado al pueblo tal y haberlo protegido. ¿Sí? Los profetas de la antigüedad tenían la costumbre de recordar acontecimientos del pasado para mostrarnos la mano del Señor. Y en nuestra vida diaria también debemos preguntarnos cuando tenemos un desafío, cuando estamos desanimados, cuando no creemos que no podemos vencer o derrotar algún obstáculo, debemos preguntarnos quién es el autor de, quién es nuestro seguidor, quien nos apadrina, quien nos, ¿cómo se puede decir? Quien es nuestro tutor. ¿Quién Y nos protege? es el mismo que sacó al pueblo de Israel de Egipto, es el mismo que libró a David de las manos de Goliat, o sea, es un vencedor. Entonces, eso debería darnos la esperanza para tener más fe, es lo que mencionábamos anteriormente, y poder actuar con esa tranquilidad, saber que estamos en las manos de aquel que nos puede ayudar a lograr cualquier cosa. Así es un Dios que ha bendecido a su pueblo a través de toda la historia, tanto en el antiguo Israel como en el nuevo continente. En el continente americano, Nefi también muchas veces destacó diciéndoselo a sus hermanos cómo el Señor los había bendecido incluso a ellos mismos. Habéis visto un ángel y sin embargo, Sí, entonces el Señor siempre ha estado presente en medio de nosotros y nos ha bendecido. Y es algo que nosotros debemos de tener siempre presente porque nosotros vivimos en un estado de probación. Un estado de probación significa que sabe a prueba. no es, Sabe a prueba. no es todo dulce. No es dulce, no siempre. Tiene sus momentos y son buenos momentos. Pero también la prueba deja enseñanzas y fortaleza para que el músculo espiritual se desarrolle, para que nosotros aprendamos a vivir. Entonces, en medio de estas dificultades, el saber que el Salvador Jesucristo está ahí, pues es una, y que nos guía, pues es una razón para tener fe y para seguir adelante. ¿No te parece? Y es en lo que debemos enfocarnos, ¿no? Bueno, más adelante, no sé si tenías por aquí otro versículo, pero yo salto al 17. Perfecto. 17 y 18 dice, y he hecho rica la tierra, y he aquí es el estrado de mis pies. Por tanto, de nuevo pondré mi pie sobre ella, y os ofrezco y estimo conveniente daros riquezas más grandes, daros riquezas más grandes. Sí, una tierra de promisión, una tierra que fluye leche y miel, sobre la que no habrá maldición cuando el Señor venga. Parece que estuviera hablando de la ley. Parece que estuviera hablando de la ley de la tierra prometida. Así es. Y bueno, en la escritura el Señor habla también acerca, incluso en el libro de Mormón, tú que lo mencionas, a Jacob se le dice que podría buscar riquezas. Y las buscaréis con el fin de alimentar al hambriento, proteger al desprotegido, ayudar a la viuda, bueno, todas estas cosas. Más propiamente en la escritura lo que en sí dice es que darle un uso a las riquezas para edificar el reino de Dios y no con el objetivo de llenarme de orgullo y vanagloriarme y sentirme más grande que otros a causa de lo que tengo. Sin embargo, el Señor aquí también quiere destacar que estas cosas también son para fortalecer el espíritu, ¿no? Y el 19 dice, y os lo daré como tierra de vuestra herencia, si es que la procuráis con todo vuestro corazón. Y este será mi convenio con vosotros, la recibiréis como tierra de vuestra herencia, y se lo repite, ¿no? 19 y 20 repite lo mismo, y es de analizar este tema. Cuando el Señor repite las cosas es porque quiere poner énfasis. Él todo el tiempo repite, pero que repita en el mismo momento está siendo muy enfático. Y dice en el 20, repito, y este será mi convenio con vosotros, la recibiréis como tierra de vuestra herencia y como herencia de vuestros hijos para siempre, mientras dure la tierra, y la poseeréis otra vez en la eternidad para nunca más volverla a pasar. ¿Ok? Entonces hay una promesa no solo de tiempo temporal, sino además eterna, en virtud de la obediencia que ellos pudieran tener. Y habla de que esta tierra la van a poseer después. ¿Y cómo es eso? Pues nosotros entendemos que la tierra también, el artículo número 10 dice que la tierra recibirá también su gloria paradisíaca, ¿no?
Ujú. Entonces, pues, después del milenio, la tierra también va a morir y va a resucitar, según la doctrina que se nos ha enseñado a través de los profetas. Y es allí cuando la tierra ya será celestializada. Entonces, por eso se habla de que la tierra va a ser eterna. Así es. Y eso es una enseñanza enorme porque las promesas del Señor son para siempre, no son para ahora, sino para ahora, mañana y siempre. Y siempre. El versículo, iniciando el versículo 21, menciona una de las bendiciones que tiene como promesa para este pueblo, y es que este pueblo nunca tendrá rey. O sea, nunca tendrá un monarca, pues, que sea un dictador, pues, que pida a todos, sino que será un pueblo libre. Ujú. Entonces, esa es una de las grandes promesas que puede tener un pueblo, y uno entiende esto cuando lee el libro de Mormón, porque sabe que cuando se han llamado líderes que son malos, pues el pueblo también se torna a la maldad. Entonces, esa es una gran promesa que se da Exacto. al pueblo de, inclusive de Estados Unidos, de que no tendrán un rey. Y bueno, América completo, ¿no? Recordemos que el continente americano el Señor prometió a Nefi, dijo que era una tierra que era una tierra de libertad y que quienes aquí vivieran vivirían en libertad, entre tanto guardaran los mandamientos del Señor. Entonces es algo general para el continente americano y Él también ha mandado que quienes aquí vivan le sirvan. Él espera que le sirvan porque es una tierra especial, una tierra de promisión. Así es. Y dice en el 23, pero en verdad os digo, enseñados los unos a los otros, de acuerdo con el oficio al cual os he llamado, y estime cada hombre a su hermano como a sí mismo, y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. Y de nuevo os digo, estime cada hombre a su hermano como a sí mismo. Nota lo que hace un momento hablábamos. Dice, Repite, nuevamente repite. hace énfasis. Y ahí está enfatizando, como tú dices, en que estime cada hombre a su hermano Todos somos iguales. como a sí mismo, que lo ame como a sí mismo. Y hay algo de destacar. Nosotros necesitamos amarnos a nosotros mismos. Porque hay personas que pudieran no amarse a sí mismas. ¿Cómo puedes tú amar a otro si no te amas a ti mismo? No tiene valor por sí Y si mismo. el punto de referencia que el Señor está dando es que lo estimes al otro como te estimas a ti. Pero si te odias a ti mismo, ¿cómo vas a amar a otro? Y el Señor ha dicho, no ames más a otros. No ha dicho, el Señor no ha dicho, ames más a otros de lo que te amas a ti mismo. Ni te ames a ti mismo más de lo que amas a otros. Ha dicho, estímelo al otro tal como se estima a usted mismo. Y lo enfatiza. Así es. Y tal vez porque sea una de las cosas que quizás como individuos y personas necesitamos más aprender sobre ese tema, sobre nuestro prójimo, el amor, el respeto, la devoción que necesitamos dar, la paciencia con el prójimo, que no es fácil tener paciencia, pero se puede. Nosotros podemos aprender a tener esa paciencia. Ya tienes otro versículo ahí. Estaba pensando en el versículo 26, que es a continuación, porque Así. ¿quién de vosotros, si tiene 12 hijos que le sirven obedientemente y no hace excepción de ellos, dice a uno, vístete de gala y siéntate aquí, y al otro dice, vístete de harapos y siéntate allí? ¿Podrá luego mirarlos y decir, soy justo? Y el Señor aquí hace una parábola y trata de aterrizarla a nuestra propia vida, nos pone 12 hijos como ejemplo, para que nosotros entendamos que todos tenemos que ser justos con las personas. Y me llama la atención porque a medida que hemos ido leyendo, pareciera que es una instrucción de cómo vivir en Ohio. O sea, el Señor dice, no, yo los voy a preparar, les voy a dar una capacitación de cómo se van a comportar. Me recuerda que en mi historia en la iglesia, el tiempo que viví en la iglesia, cuando el presidente Brigham Young iba a salir con, mucho más adelante lo vamos a ver, iba a salir con el pueblo después de que han matado al profeta, a ese éxodo, él da unas normas de cómo van a comportar, qué van a hacer con el ganado, entre hermanos, y algo parecido pasa con esa sección. El Señor en estos versículos, en especial los que estamos leyendo en este momento, está dando instrucciones de cómo comportarse, de cómo lograr esta unidad entre ellos, ¿sí? Y con el Señor. Entonces es muy maravilloso el ejemplo que pone del tipo de justicia que uno puede tener.
Entonces, y lo que tú decías es totalmente resaltante, porque tenemos la tendencia, algunos de nosotros, de ser muy generosos con los demás, pero a veces nos autocastigamos, nos vemos todos los errores, eh, pensamos que somos menos de lo que el Padre Celestial realmente ve en nosotros y, y entonces no podemos brindar ese verdadero amor a otros. Parece como algo que está sanando en falso. El amor que yo brindo hacia allá me llena de un sentimiento de servicio y un sentimiento que es natural. Sentir esa paz y esa alegría de servir a los demás, pero por dentro hacia mí mismo me siento un poco vacío, me siento insatisfecho. Podemos sentirnos de esa manera que no está bien, que no proviene del Señor. Esa es la Exacto. manera en que Satanás dice que nos sintamos. Puede bajar nuestra autoestima. Puede bajar nuestra autoestima al creernos por debajo de lo que debemos ser. Y en realidad es que todos somos imperfectos, pero todos somos maravillosos al mismo tiempo. Hay una experiencia que he tenido en mi vida y es que estando muy joven eh, y andando en la calle tuve la oportunidad de ver pasar un adulto mayor y tuve la impresión de que tenía que ayudarle a cruzar, pero el afán que llevaba no me dejó. Y luego, unos segundos después, el adulto mayor sufrió un accidente y murió. Y el sentimiento que, es, que desde ese momento me quedó y que he tratado de ir sacando de mí es que se me mandó a hacer algo y no lo hice. Y a veces esa autoflagelación es lo que a veces no te deja sentir como esa paz, ¿no? Pero el Evangelio de Jesucristo me ha proporcionado la alegría de saber que el Padre Celestial siempre está con nosotros, nos valora por lo que hacemos y Él no desestima a veces el hecho de que nos equivoquemos, nos sigue amando como sus hijos. Y una de las maneras en que he tratado en mi vida de subsanar ese sentimiento es sirviendo a la gente. Y eso me ha enriquecido. Entonces lo que el Padre Celestial desea que nosotros siempre tengamos ese sentimiento de ayudar y también de amarnos. Es decir, yo valgo mucho, soy un hijo de Dios. El Señor desea que yo llegue a ser como Él, como me lo dicen las Escrituras. Así es. Y fue la razón por la cual él hizo una expiación por uno. Dice cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Está hablando en singular, un alma. Por cada alma que se arrepiente de manera individual, él es feliz. Feliz por que valoramos un sacrificio expiatorio. Y nos toma con gran valor, como dice en la sección 18, que grande es el valor de las almas a la vista de Dios. Nos toma con gran valor que considera que nosotros individualmente hacemos parte de un todo, de una unidad, y que nuestra integración a ella es lo que hace parte de la fortaleza de Sion. En el versículo 27 dice, he aquí, esto os lo he dado por parábola, y es como yo soy, y es como yo soy, yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. El Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno en propósito, ellos trabajan alineados. El Espíritu Santo da testimonio de la verdad. Jesucristo es el Salvador, que ejecuta los mandamientos del Padre con precisión, con exactitud, con perfección. Todo lo que el Padre le ha mandado hacer, Él lo hace. El Salvador Jesucristo dijo, no soy yo, sino que el Padre me lo ha mandado. Así que Él y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y esa misma unidad es la que garantiza que nosotros podamos fortalecernos. Nosotros como humanos tendemos a ver nuestras diferencias y tendemos a notar lo que no nos gusta del uno del otro. Es algo muy, digamos, común en nosotros. Y eso hace que nosotros nos distanciemos de pensamiento y no podamos trabajar en equipo. Y así es que todos necesitamos reflexionar en cuanto a de qué manera podemos ser más unidos. Y esa unidad puede nacer desde los muros de nuestro propio hogar. ¿Qué tan unidos estamos siendo con nuestras esposas,
con nuestros esposos, con nuestros hijos e hijas, con nuestros hermanos, nuestros padres. ¿Qué tan unidos estamos siendo? ¿Estamos trabajando todos en función de esa unidad? ¿Con Dios nos acercamos todos a Dios? ¿O estamos llenos y enfocados de las diferencias que todos tenemos y a raíz de eso estamos totalmente distanciados? Alguna vez yo visité un amigo adinerado, tenía una casa muy bonita, lujosa, y todos sus hijos en sus habitaciones tenían de todo, grandes televisores, grandes equipos de juego, habitaciones con baño, todas pero bien dotadas, juegos de video, de todo, y lujos en general. Y mi amigo nos dijo que él a veces no veía a su familia ahí mismo en la casa. En esa misma casa no los veía. Sin embargo, yo tengo un primo que él vive en Estados Unidos hace muchos años y llama y hace videollamada a la mamá casi que todos los días. Y habla con ella. Es ahí que la unidad no necesariamente tiene que ver con estar ahí geográficamente. Entonces ocurre mucho que las familias, aún estando ahí juntas, están totalmente divididas, no hay unidad. Y un reino dividido no puede permanecer, sino que va a ser destruido, tiene que caer necesariamente. Entonces la unidad para este pueblo de Ohio era fundamental, toda vez que ellos eran perseguidos. Y nosotros sabemos, porque conocemos el resto de la historia, todo, que ahí no cesó la persecución, ni fue la primera, la única última migración que tuvieron. Estaban empezando a migrar apenas. Y seguían siendo perseguidos y echados. Estar unidos en una época de tanta dificultad era lo más determinante para ellos. Lo único que podría hacerlos perdurar. Así es. A pesar de que les hace la invitación, también le hace una advertencia en el siguiente versículo. Y es que les dice que el enemigo, dice, y además os digo, que el enemigo en las cámaras secretas busca vuestra vida. Mientras el Señor nos está dotando de herramientas, nos está dando la instrucción de cómo comportarnos para ser uno, también nos hace la advertencia de que hay otro equipo tratando de destruir, y su objetivo somos nosotros, nuestra vida. Quiero dar unas palabras de ánimo, aliento a aquellos que pasan hoy por desafíos, aquellos quienes intentan sellarse en el templo, intentan bautizarse en la iglesia, intentan prepararse para recibir el sacerdocio y reciben ese arrecio de este enemigo, porque siempre que vayamos a realizar una obra de rectitud, una ordenanza salvadora, las huestes del infierno se sacuden para detenernos. Lo hemos visto mucho acá en nuestra estaca, en el distrito Palmira, donde se está haciendo el esfuerzo por llegar a ser una estaca. Vemos que en este momento en que tenemos más fuerte esa meta, Satanás empieza a atacar a los jóvenes, empieza a atacar a los matrimonios, empieza a atacar el liderazgo, y qué bueno es que nos mantengamos fieles, que sigamos ahí firmes, porque el Señor nos muestra cómo podemos lograrlo, pero también nos advierte que debemos estar preparados para la oposición. De hecho, el profeta Leí decía por ahí que es necesario que haya oposición en todas las cosas. Y tú lo mencionabas ahorita, que es para nuestro propio progreso. Entonces es muy, muy, muy especial que entendamos que no será fácil, que nada que nos propongamos que nos lleve cerca de la presencia de Dios será fácil. Siempre habrá oposición. Si somos conscientes de esta oposición, podremos enfrentarla mejor. Hay un discurso del elder James F. Faust llamado "Lo que deseo que mi nieto sepa antes de ir a la misión". Habla de 10 puntos específicos. Y uno de ellos es que se preparen para enfrentar a Satanás. Ese es uno de los discursos más maravillosos que pueden estudiar las personas antes de irse a la misión. Y allí está la oposición. Así es, y entonces el Señor los llevó a Ohio porque habían combinaciones en contra de ellos, lo que tú dices, toda suerte de comportamientos deleznables y destructivos para construir la obra del Señor y acabar con los santos. Y además había otro gran propósito, y era el de investirlos con poder. Así que el Señor a partir del 30 también empieza un poco con el tema del poder que les iba a dar. Dice
Os digo estas cosas a causa de vuestras oraciones. Por lo tanto, atesorad sabiduría en vuestro seno, no sea que la maldad de los hombres os revele estas cosas por medio de su iniquidad, de una manera que retumbará en vuestros oídos con una voz más fuerte que la que sacudirá la tierra. Mas si estáis preparados, no temeréis. Y para que os escapéis del poder del enemigo y venga a mí un pueblo justo, sin mancha e irreprochable, fue por lo que os di el mandamiento de trasladarlos a Ohio, y allí os daré mi ley, y allí seréis investidos con poder de lo alto. Hay varias cosas aquí para nosotros destacar, analizar y disfrutar de estos versículos. Primero considero el hecho que él dice que si estáis preparados no temeréis. ¿Cómo integras tú eso a tus experiencias personales? Si estáis preparados no temeréis. Voy a poner un ejemplo secular y uno de adversidad. Eh, cuando, cuando uno como miembro de la iglesia que estaba acostumbrado a hablar, en la congregación, a dirigirse, está en un medio secular, se ve la diferencia de los santos de los últimos días en muchas habilidades que obtenemos en la iglesia para sobresalir en el campo profesional. La forma de exponer, la forma de hablar en público, los actos de bondad, de ceder ante algunas posiciones, y todas esas cosas son las que prepara el Señor. Y es la manera en que nosotros estamos listos para ir al mundo. ¿Sí? Y la otra es en cuanto a lo espiritual. Realmente uno se da cuenta de cuán fuerte es cuando viene la oposición, cuando son situaciones extremas, extremadamente difíciles. Cuando estás a punto de perder un ser querido, cuando lo pierdes. Allí es cuando realmente uno llega a decir, bueno, estoy preparado, ¿dónde está mi testimonio? Una de las cosas que me hizo ver cómo mi hijo Aiden estaba preparado es que cuando estuvimos a punto de perder a mi esposa, abrí una vez la cortina de su habitación y lo encontré arrodillado orando, cuando siempre debíamos recordarle que había que orar. Estaba más pequeño, había que recordarle que debía estar orando, y solo. Y ese día me hizo sentir que de pronto mi fe estaba fallando en ese momento, que no estaba tan listo para esa dificultad. Pero el verlo a él estar listo me dio el combustible a mí para desarrollar más fe y confianza en el Señor. Y eso me hizo pensar que debemos estar listos para cualquier situación. Así es. El Señor desea que nosotros estemos preparados. La preparación es una garantía de éxito. El Señor nos ha mostrado cuáles son las formas como nosotros podemos prepararnos. Él nos ha mandado leer las escrituras, nos ha mandado hacer oraciones, nos ha mandado hacer convenios con Él y seguir la senda de los convenios. Nos ha mandado que dirijamos las puertas de nuestros hogares hacia el templo, tal como el pueblo del rey Benjamín lo hizo, y que nos esforcemos siempre por mantener en nuestra vida presente todo este tipo de cosas fundamentales para nuestra salvación. De tal manera que el estar preparados nos fortalece y nos quita el temor. Él dice que no temeréis, y yo quisiera destacar que una de las cosas más terribles que puede vivir el ser humano es el miedo. El miedo hace que el hombre se frustre, que el hombre se congele, que se detenga, que no actúe. Y el miedo te convierte en un objeto, porque hace que dejes de actuar, inhibe tu capacidad de ser agente, y te convierte como en un objeto que no actúa. Nosotros necesitamos vencer el miedo porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de valor, tal como se enseñó. Entonces es fundamental que nosotros podamos prepararnos para no temer. El Señor nos dice, la preparación espiritual hace que el hombre no tema. En alguna oportunidad en que el profeta Moisés se enfrentó a Lucifer, Lucifer le llamó hijo de hombre, adórame. Pero Moisés, estando preparado y conociendo a Dios, sabiendo quién era Dios y que Dios le había llamado Moisés, hijo mío, le dijo, he aquí quién eres tú, porque yo soy un hijo de Dios, y no adoraré sino al Dios de gloria. Por otra parte, ¿dónde está tu gloria para que te adoren? Entonces esa preparación le permitió a Moisés enfrentarse de manera exitosa a Lucifer. Y Lucifer se fue echado, despedido
por Moisés cuando le dice retírate de mí. Y por allá refunfuñaba y gritaba y unía, decía temblar la tierra del enojo, como un niño caprichoso, pero no pudo vencerlo. Y era porque estaba preparado. Y así ocurre con nuestras vidas. El estar preparado espiritualmente y también temporalmente fundamenta nuestras vidas para que podamos obtener el éxito espiritual que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Y entonces, no sé si tenía otro comentario, pero entonces en estos versículos decíamos que había varias cosas para mirar. Y una era que si estábamos preparados, no temeríamos. Y lo otro, o otra de las cosas, es el hecho que cuando estuvieran en Ohio, el Señor allí les iba a dar su ley y de allí les iba a investir con poder de lo alto. ¿A qué se refería el Señor cuando decía que les iba a dar su ley y que les iba a investir con poder de lo alto? Cuando hablamos de ley hablamos de mandamientos y además hablamos también de convenios. Okay. Los convenios no se elevan y los mandamientos es una forma de guardar los convenios que hemos hecho con el Padre. Entonces, el Padre Celestial quería preparar a ese pueblo. La forma de fortalecerlos, convocar a sus líderes, convocar a los miembros, que todos se desplazaran hacia allá, era el fortalecimiento de un lugar de refugio, era formar una estaca, era que fueran un centro de acogida, donde ellos pudieran ser librados. Además, también los estaba cuidando de la persecución, estaban inclinados en contra de ellos y de sus enemigos. Entonces, habían varias preparaciones temporales, preparaciones logísticas, ya hablando del lugar como tal, y preparaciones espirituales. Cuando él habla de investirlos de poder, se refiere también a eso, de protegerlos, de poderlos proteger, y de que cada uno de ellos de forma individual y colectiva pudiera ser amparado. Y recordemos que en Ohio más tarde se edificaría el templo de Kirtland, en el cual no solo recibieron la visita de otros mensajeros como el mismo Jesucristo para entregar llaves de sacerdocio, Así es. sino que además los primeros miembros de la iglesia tuvieron la oportunidad de tener sobre sí la sagrada ordenanza de la investidura, que como ella misma lo dice, les investía de poder para poder guardar los mandamientos del Señor y poder sacar adelante su obra en estos últimos días. Así que ese mandato y esa promesa fue grande, ¿no? Y que era en aquella época mucho más enfocado en el conocimiento que en otras cosas como en la actualidad. Era en fortalecer el conocimiento espiritual para que pudieran estar protegidos, para que pudieran tener ese poder y poder tener esos llamados, ser Correcto. llamados dioses y diosas. Es correcto. Y dice 33, y de allí irán a todas las naciones los que yo quisiere, y les será dicho lo que han de hacer, porque tengo reservada una gran obra, pues Israel será salvo, y los guiaré por donde yo quiera, y ningún poder detendrá mi mano. Estaba presagiando el crecimiento mundial de la iglesia, que a partir de esos miembros investidos ya tendrían el poder para verdaderamente predicar el evangelio al mundo de la mejor forma, pese a que ya habían hecho, a pesar de que ya habían hecho algunos esfuerzos misionales, como tú lo mencionabas, entre los lamanitas, en esta congregación de 127 hermanos que se habían bautizado previamente también, pero ya iban a hacer un desarrollo de la iglesia a nivel mundial, y de esa manera se iban a preparar en Ohio. Bueno, entonces por acá también nos dice, hace un momento estábamos hablando sobre las riquezas, ¿no? Y quisiera también mencionar en el versículo 38 nos dice, procurad que se conserven todas las cosas, y cuando los hombres sean investidos con poder de lo alto, enviados han de juntarse todas estas cosas en el seno de la iglesia. Nosotros decíamos que en esta sesión también se daba una previa información de lo que más adelante sería la ley de consagración. Y es lo que está diciendo en este versículo, que cuando más adelante iban a juntar todas las cosas y en el seno de la iglesia. Y esa ley pues más adelante la veremos en qué consistía y cómo el Señor la aplicó en su pueblo. Dice, además en el 39, y si buscáis las riquezas que según su voluntad, el Padre quiere daros, seréis los más ricos de todos los pueblos, porque tendréis las riquezas de la eternidad. Y es menester que las riquezas de la tierra sean mías para dar más
para dar, más cuidados del orgullo, no sea que lleguéis a ser como los netitas de la antigüedad. Entonces el Señor allí claramente está diciendo que la mayor riqueza que podemos tener es el hecho de que nosotros tengamos las bendiciones eternas. Pero además también destaca y enfatiza que las riquezas de esta tierra también son convenientes que las tengamos para que podamos edificar el reino de Dios. Sin embargo, nos recuerda que al tenerlas debemos de evitar caer en el ciclo del orgullo, tal como el pueblo de Nefi cayó, y lo cual mostró ser la razón de su caída, ¿no? Y dice en el 41, y sea vuestra predicación la voz de amonestación, cada hombre a su vecino, con mansedumbre y humildad, y salid de entre los inicuos, salvaos, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Qué maravilloso es poder leer estos versículos y entender que la voluntad del Padre Celestial era que cada hombre pudiera amonestar a su vecino, enseñarle acerca de estas cosas. En la sesión, creo que es 88, de tiene el convenio, el artículo 81, dice, conviene que todo hombre que ha sido amonestado, amoneste a su prójimo. Es decir, aquel que ha tenido un testimonio del Evangelio, que ha tenido un conocimiento, lo comparta. Y permita que este hombre que vive a su lado, o esta mujer, pueda tener la oportunidad también de recibir estas bendiciones. Fundamental. ¿Qué tal si entonces, no sé si tienes algún comentario adicional sobre, No, perfecto. sobre el 38? Decíamos que era también un prefacio, digamos, de la ley de consagración. Les mandó investirse y Vicarro más adelante se investirían en un templo. Era la promesa que les estaba dando. Más adelante veremos más sobre eso. Pero entonces ahora tenemos la sesión 39. Y la 40, digamos, las dos juntas que son consecuencia la una de la otra. Algo que me vino a la mente en ese momento cuando volviste a hablar es que al final menciona los vasos del Señor, los que lleváis los vasos del Señor, y se refiere al sacerdocio. Se refiere a la limpieza que debemos tener y cómo utilizar ese sacerdocio para bendecir a las familias de la tierra. Es un privilegio, ¿sí? Es una responsabilidad y privilegio que ha delegado el Señor sobre nosotros. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, hubo un rey que llevó los vasos del templo para beber con sus mujeres y sus amigos. Y fue fuertemente castigado por el Señor. Sus días se terminaron a causa de eso. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que tenemos la sagrada responsabilidad de ser dignos, de estar limpios para servir al Señor, para ser instrumentos en sus manos, a fin de fortalecer Sion, que era lo que él estaba motivando a los santos en este momento y en ese lugar, ¿sí? Entonces hace un recorrido por las instrucciones que debemos tener y luego habla de lo limpio que debe ser el sacerdocio, de cómo debe el sacerdocio ser la bandera que protege esa fortaleza que están tratando de lograr en ese lugar. Exactamente. A veces se ha comparado bastante con el sacerdocio arónico, sin embargo es en general porque el sacerdocio arónico lleva las bandejas, ¿no? Los que llevan los vasos. Pero más que solamente las bandejas, llevar los vasos del Señor también es llevar a sus hijos. El sacerdocio ha sido llamado para liderar, y en ese liderazgo nosotros llevamos unas responsabilidades sobre nosotros, y esos vasos pueden ser las almas también que el Señor nos ha confiado. Nosotros mismos somos un vaso que alberga el poder del Espíritu Santo, el poder del sacerdocio dentro de nosotros. Y ya nos ha dicho que los poderes del sacerdocio no se pueden usar sino conforme a los principios de la rectitud. Y de otra manera no se puede porque nos son quitados. Así es. Eso es lo que destacaba, es bastante importante en ese sentido. Y cuando tú hablas de que nosotros podemos ser la principal, la primera persona a la que debemos cuidar, también viene un segundo anillo, y es la familia. Los primeros pasos. Esos son los primeros pasos que llevamos. Se ha mandado a todo padre en Sion que si tiene hijos, cualquiera de sus estacas organizadas, les enseñe a guardar los mandamientos, ¿sí?
y a mantenerse fiel a los principios de rectitud. Entonces, esa es una de las maneras, y la más especial para nosotros debe ser de mantener los vasos del Señor, y es en mi hogar. Y luego hacia afuera, ¿sí? Con el reino, y luego con la amonestación de predicar el evangelio de las naciones, a nuestros familiares, amigos, vecinos, hacia afuera. Pero en ese orden, primero nosotros y luego la familia. Exacto. Bueno, la sesión 39, que fue el 5 de enero de 1831 en Fayette, Nueva York, fue posterior a una conferencia que habla acerca de un hombre, James Coville. James Coville era un maestro, un ministro metodista que hacía más de 40 años estaba predicando entre feligreses de esa religión y que tenía mucho reconocimiento. Él, estando en una conferencia, sintió el espíritu y quiso conocer más de la iglesia, y de hecho se dice que él le dijo al profeta José que haría cualquier cosa que el Señor le mandaría hacer. En esta revelación el Señor le habla a James Coville y le da el mandamiento de seguirlo, y en el versículo 5 dice: de cierto te digo que el que recibe mi evangelio me recibe a mí, y quien no recibe mi evangelio tampoco me recibe a mí. Salto al 7, dice: y ahora bien, he aquí te digo, mi siervo James, he observado tus obras y te conozco, y de cierto te digo, tu corazón es recto delante de mí ahora, y he aquí, he conferido grandes bendiciones sobre tu cabeza. No obstante, has conocido mucha tristeza, porque me has rechazado muchas veces a causa del orgullo y de los afanes del mundo. Pero he aquí, los días de tu liberación han llegado, si escuchas mi voz, que te dice: levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando mi nombre, y recibirás mi espíritu y una bendición mayor que cualquiera que hayas conocido. Y si haces esto, te he preparado para una obra mayor. Predicarás la plenitud de mi evangelio que he enviado en estos últimos días, el convenio que he enviado para recobrar a los de mi pueblo que son de la casa de Israel. Y acontecerá que el poder descansará sobre ti, tendrás una fe grande, y estaré contigo e iré delante de tu paz. Eres llamado para orar en mi viña, y edificar mi iglesia, y establecer Sión, a fin de que se regocije sobre los collados y florezca. He aquí, de cierto te digo, que no eres llamado para ir a las tierras del este, sino para ir a Ohio. Versículo 11 leíste. Hay una palabra donde dice: y he enviado para recobrar a los de mi pueblo. Y esa palabra recobrar se refiere específicamente al recogimiento de Israel. Sí, a la congregación literal de Israel. Entonces, era hermosa la oportunidad que tenía este hermano. Y el Señor era muy específico. Y hubiera podido hacer grandes cosas. La invitación del Señor a él, con todas estas invitaciones, a mí me sorprende cómo la obra misional en aquella época era tan directa. Bautizaban a una persona y de una vez lo ponían a trabajar. De una vez. Ahí entiende uno por qué, exacto. Ahí entiende uno por qué el presidente Hinckley decía que no tuviéramos miedo de dar llamamientos a aquellos que se unían a la iglesia. Cuando él habló de las 3 responsabilidades, las 3 cosas que debía tener un converso reciente para poder progresar en la iglesia. Entonces, aquí de una vez el Señor ya, por conocerlo, le dice: yo te conozco. Él sabía las habilidades que podía traer al reino de Dios, cómo esas habilidades podían ayudar en la obra y qué asignaciones le podía tener para él. Ya le tenía todo listo. ¿Sí? Así es. Y curioso porque en el 13 le dice: y eres llamado, o sea, le está diciendo bautízate y todo, pero ya le extendió el llamamiento. Sí. Y eres llamado para orar en mi viña, ya lo está llamando. Y le dijo sobre todas las bendiciones que tenía y las razones por las cuales él había estado distante del Señor, aún habiendo tenido oportunidades. Le dijo: no obstante, has conocido mucha tristeza, porque me has rechazado muchas veces a causa del orgullo y de los afanes del mundo. Yo supondría
que este hermano James, pues decimos que tenía creo que 40 años de experiencia ya enseñando entre su fe metodista era. Y el Señor le dice que muchas veces lo había rechazado. El Señor muchas veces había estado pendiente de él, muchas veces le había hecho llamado, lo había intentado de alguna y otra manera que desconocemos, pero él ahí lo dice, me ha rechazado muchas veces. A lo largo de todos esos años seguramente el Señor le había llamado, como digo, muchísimas veces y él lo había rechazado. Era una conducta de las razones, dijo que decía que a causa del orgullo y de las ambiciones de este mundo, Pero, los afanes de pero viéndolo de forma introspectiva también, ¿cuántas veces nos ha llamado a nosotros? Y nosotros lo hemos rechazado así es, en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor nos ha puesto en la mente el nombre de una persona? ¿Sí? Y hemos hecho caso omiso de irlo a visitar, de llamarlo, de enviarle un mensajito. ¿Cuántas veces el Señor ha puesto el deseo en nuestros corazones de hacer algo por la iglesia, de compartir un buen mensaje, de hacer cosas como esta conversación, sin caer con el orgullo? Esta conversación que nosotros estamos grabando a fin es con el objetivo de que alguna persona pueda verla y de que en algo le pueda servir. Hicimos caso al deseo de un sentimiento del corazón que nos dijo, cualquier palabra que podamos decir puede servirle a alguien. así es. Y el Espíritu será quien enseñe a esa persona a quien llegue ese mensaje. Pero es una bonita oportunidad y es la que el Señor extendió a este hermano. Y, y me deja la reflexión de estar muy atento a las veces en que el Señor me ha llamado a cosas. Muy bien, así es. Y bueno, el versículo 40, perdón, el versículo no, la sesión 40 ocurre un día después. A James Coville se le da el llamado, inmediatamente lo acepta, pero yo diría que horas después lo rechaza, al día siguiente lo rechaza, y el Señor nuevamente le habla a José Smith y a Sidney Rigdon en una sesión de 3 versículos para explicarles algo muy importante de lo que había pasado. Y dice, he aquí de cierto, desde el 1 de la sesión 40, he aquí de cierto os digo que el corazón de mi siervo James Coville fue recto ante mí, porque hizo convenio conmigo de obedecer mi palabra. Él le había prometido a José Smith que lo que el Señor le revelara y él lo iba a cumplir. Y dice en el 2, y recibió la palabra con alegría, pero enseguida lo tentó Satanás y el temor a la persecución y a los afanes del mundo hicieron que rechazara la palabra. Por consiguiente, quebrantó mi convenio y queda en mí hacer con él como bien me parece. Y bueno, el hermano James, como tú también lo señalabas hace un momento, es también el ejemplo de muchas de las cosas que nos ocurren a nosotros. Él acepta el Evangelio, él se compromete a obedecer lo que el Señor le revelase a través del profeta. El Señor le revela, bueno, bautízate y eres llamado, ¿no? Eres llamado a hacer esto y esto y a participar activamente en el recogimiento de Israel. Pero entonces, una vez recibe eso, dice que sí, pero al día siguiente se arrepiente. Quizás como cuando Pedro sale al agua y entonces empezó a mirar el alrededor como la tormenta estaba de fuerte y empezó a hundirse. Pero a diferencia de Pedro, quien dijo, sálvame Señor, este hombre decidió huir y no le dio la mano al Salvador. Así que muchas veces a nosotros nos ocurren cosas parecidas. Nosotros tenemos múltiples llamados. Y un ejemplo muy palpable es la situación en que nosotros se nos extiende un llamamiento. Los que han sido obispos o presidentes de rama, presidentes de estaca, extienden llamamientos con mucha frecuencia. Tenemos esa experiencia. ¿Por qué dudaste? Y uno muchas veces, en muchas oportunidades, se enfrenta al rechazo del llamamiento por parte de un hermano o hermana. Y las razones que siempre dan es que yo no tengo el tiempo o no tengo quizás las características para hacerlo. No tengo tiempo o me da miedo hacerlo. Me considero impropio. Entonces, por temores, miedo, o hay veces simplemente porque estamos en un estado de confort que no queremos abandonar, entonces decimos que no hay llamamiento. Y es como comportarnos igual que el hermano James. Previamente habíamos prometido que guardaríamos un mandamiento, pero cuando se nos extiende,
optamos por no hacerlo. ¿Qué piensas? Así es. Es muy común, es muy común. Y no solo a veces en los llamamientos, sino también en las cosas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Y yo creo con todo mi corazón que el Padre Celestial siempre, siempre nos está brindando la oportunidad de servir, de obedecerle, pero nosotros tenemos la libertad de obedecer. Así es, no debemos nunca dejarnos llevar por el miedo. El Señor nos ha mandado congregarnos. A su pueblo le mandó congregarse primeramente en Ohio. Hoy día, lo mencionábamos hace unas clases, el Señor ya no nos manda que nos congreguemos en un lugar específico todos, sino que nuestro lugar de congregación son los barrios y las estacas de Sion. Debemos de esforzarnos por congregarnos allí, por estar atentos a los mandamientos que el Señor nos da y a los llamamientos que Él nos extiende y cumplir con ellos. Él ha prometido que estará con nosotros, entre nosotros, si nos esforzamos. Y si podemos hacerlo, entonces Él bendecirá a nuestras familias, bendecirá a los barrios y ramas de la iglesia y fortalecerá y extenderá sus estacas para que la iglesia pueda seguir creciendo. Vivimos una época de grandes dificultades, sin embargo es necesario que nos esforcemos para que podamos seguir adelante con esto que dices tú. Así es. Entonces, yo creo que el temor siempre ha sido como la parte donde que nos quita ese privilegio de poderlo alcanzar grandes cosas. Y yo pienso que El Salvador nos ha dotado de valentía. Hemos visto muchos ejemplos de milagros de fe, de muchos logros, y que no puede ser el miedo la razón para que nosotros nos detengamos frente a esas circunstancias. Así es. Y entonces les invitamos para que también puedan compartir lo que se les está compartiendo con otras personas. Puedan compartirlo y con familiares. Estamos terminando la Semana Santa. Estamos viviendo pues la mejor noticia que la humanidad ha recibido, es que Cristo ha resucitado. Y es lo que conmemoramos y es la esperanza que tenemos y lo que anhelamos siempre tener en nuestras vidas, que cada semana que podamos participar de la Santa Cena, podamos recordar que el Salvador Jesucristo dio por nuestros pecados y que no importa que seamos débiles, que seamos imperfectos, porque Él vino para buscar lo débil del mundo y la razón por la cual nos busca es para fortalecernos, tal como lo enseñó Nefi, hasta tener el poder de librarnos. Así es. Debemos, como decía Nefi, tratar de aplicar la escritura a nosotros mismos. Y el estudiar estas secciones de la 36 de la 40 me hace pensar en las muchas cosas que el Padre Celestial hace para nosotros, las oportunidades que nos brinda, los llamamientos que nos extiende, las instrucciones que nos da, herramientas para llegar a ser uno. Hablábamos de la familia, y yo creo que Él anhela con toda su alma que nosotros seamos unos con Él, seamos uno entre nosotros y seamos uno con el Padre. Es lo que siempre he rogado en todas partes de las escrituras. Y yo sé que es real, sé que en la medida que logremos esto, podemos ser muy felices. La felicidad, el mayor porcentaje está en la unidad que logremos entre cada uno de nosotros. Y sé que Jesucristo vive, que nos ama, que es la fuente de amor que causa la unidad y que siempre será el ejemplo perfecto de amor y de paciencia y de bondad. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, muchas gracias por el tiempo que nos dieron hoy. Esperamos verles pronto con un nuevo análisis del Evangelio. Que pasen un muy buen inicio de semana. Chao. La tierra de abundancia se oyó un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco